Un comunicador yo creo que debe ser una persona que además de preguntar, sobre todo tiene que saber escuchar a la persona que tienes enfrente, porque yo creo que una entrevista la puedes preparar muchísimo para conocer también a tu invitado casi tanto como él se conoce a sí mismo o lo que te tiene que contar, pero hay veces que yo creo que cualquier cosa que nosotros hayamos preparado se nos puede ir completamente a la basura si prestamos atención, ¿no?, a lo que nos están diciendo, que nos están dando las pautas para una historia mucho más importante que realmente lo que nosotros habíamos imaginado en nuestra cabeza cuando estábamos preparando esa conversación. Pero sobre todo, para mí un comunicador lo que tiene que ser es una especie de puente entre las personas que están al otro lado de la radio, o al otro lado de la televisión, o al otro lado de un papel, y poder preguntar lo que les gustaría preguntar a esas personas que por una cuestión logística no pueden estar con el invitado. Pues yo creo que en el fondo, todos los que estamos en un micrófono de la radio, tenemos un puntito de actores. Lo que pasa que en nuestro caso, el guión que estamos interpretando es la propia actualidad, es la propia vida, y nos estamos interpretando a nosotros mismos. Nuestro papel es ser la persona que está dirigiendo un programa o que está conduciendo una entrevista. Obviamente es una manera que nos sirve para separarnos de nuestro día a día, pero al mismo tiempo también no deja de ser un ejercicio casi me atrevería a decir de desnudarse, porque nos estamos dando a conocer, no al 100%, pero sí en un pequeño porcentaje como realmente somos a las personas que nos están escuchando al otro lado de la radio. Pues yo me encuentro bien prácticamente en todos los terrenos. Lo que pasa que sí que es cierto que a mí me gusta mucho contar. Entonces, cuando haces un informativo, da la sensación de que estás un poquito más constreñido a unos tiempos. Por lo general, una noticia tiene que durar máximo un minuto porque la retentiva del oyente se escapa. Puedes haber estado muchísimo tiempo haciendo una entrevista para que luego realmente lo que tú extractes sean 20 segundos de las declaraciones que te ha hecho esa persona. Por eso, precisamente, a mí me gusta mucho más el formato de magazine, el formato de hacer entrevistas, de poder escuchar realmente al invitado, de disfrutar de una buena conversación y hacerlo sin prisas, ¿no?, con todo el tiempo del mundo por delante, al margen de que obviamente también la radio tiene unos tiempos, lo que es la retentiva de la persona que está al otro lado también se puede perder en un momento determinado, pero realmente yo creo que como cómodo, donde más cómodo me encuentro es realmente en un formato de magazine, y si puede tener incluso un puntito de espectáculo, pues yo creo que también es algo que me gusta. A mí hay algo que me hace mucha gracia de la gente cuando le digo que trabajo en la radio. Y es que dicen, entonces trabajas solo 3 horas, las 3 horas que estás en antena. Y yo siempre les digo, mira, para cada hora que tú escuchas en antena, detrás suele haber un trabajo previo de mínimo 1 hora también, aunque por lo general suelen ser 2 horas o incluso más. Hace falta documentarse, hace falta producir, que viene a ser lo de hablar mucho para convencer a las personas que en algunos casos ya vienen convencidas y ellos quieren venir a contar sus historias, pero en otros casos es más complicado. Y sobre todo, un ejercicio de preparación. Yo siempre he dicho que de alguna manera tú tienes que saber tanto de tu invitado como él del tema que te va a contar. Obviamente, si eso, por ejemplo, se diese el caso de que una conversación telefónica se pierde, la llamada en un momento, tú tienes los recursos suficientes para poder seguir explicando mientras el compañero que está en el control de realización está recuperando esa conversación. Pero en cualquier caso, el trabajo que hay antes de una entrevista, antes de un programa, es muy necesario, es muy invisible, pero yo creo que precisamente por eso, porque es invisible, es porque está bien hecho. Si ese trabajo se notase que está ahí, yo creo que estaríamos fallando. Las cosas tienen que estar tan preparadas que parezcan que son naturales y completamente improvisadas en la radio. La radio está cambiando mucho, eso es cierto, pero yo creo que hay cosas que fueron radio, siguen siendo radio y seguirán siendo radio, independientemente de la tecnología con la que contamos para poder contar una historia o transmitir esas emociones, que en el fondo es lo que nos permite hacer la radio. A mí una vez me dijo un profesor que la radio es la vida que suena. Y eso creo que es el origen de la radio, es nuestra razón de ser y el motivo por el que seguiremos existiendo en una convergencia de medios hacia la que ahora mismo estamos caminando. Yo creo que cada vez las fronteras están más difusas gracias a las tecnologías entre la radio, en ocasiones la televisión, incluso la prensa escrita. Son distintas maneras de contar, todas convergen hacia lo mismo, pero cada una va a tener su propia identidad. En el caso de la radio, esa proximidad, esa inmediatez, esa cercanía, es cierto que a lo mejor Internet ahora no es que nos la esté arrebatando, la estamos compartiendo con ello, pero también la radio está formando parte de Internet como también una protagonista más. Nuestras cosas buenas las están incorporando otros medios, pero esa proximidad y esa cercanía, ese compartir,
yo creo que es algo que siempre los escuchantes, los oyentes, han querido sentir muy suyo. Claro, somos voces. Ellos no nos ven. La imaginación juega un papel muy importante cuando hablamos de la radio, independientemente del soporte. Por eso, precisamente, cuando de repente hacemos un programa cara al público, es tan importante para ellos. Por eso siempre vienen. Yo he vivido momentos muy especiales de gente que ha hecho kilómetros para venir a compartir con nosotros. A lo mejor no se han podido quedar ni siquiera todo el programa completo, pero han estado pues una hora y han venido simplemente a saludarte, a darte un beso y a decirte que te escuchan cada tarde. Para mí eso es algo muy hermoso. Y es hermoso porque en el fondo es el momento en el que nosotros desvirtualizamos a las personas que están al otro lado, que para mí siempre he considerado que son nuestros auténticos jefes. Si no tuviésemos gente al otro lado, nuestro trabajo no tendría ningún sentido. Y yo creo que por eso es muy necesario que, aunque a veces lo hagamos de una manera implícita, que no seamos conscientes de ello, que lo hagamos de forma totalmente natural, siempre pensamos, ¿no?, en quién está al otro lado, a quién le estamos hablando o cuál es el mensaje que le queremos transmitir. Pues mira, mejores son tantos que voy a pensármelo un poquito. El peor lo recordaré toda mi vida. Yo entonces estaba trabajando en una emisora de una cadena nacional, de la COPE, pero en una emisora local, en Barbastro. Era el primer día de emisión, mi primer día en aquella emisora. Yo sabía que mi tía abuela, para mí es como si hubiese sido mi abuela, es la mujer con la que he vivido momentos estupendos, con la que aprendí a sumar y a restar, estaba mala. Y sabía que iba a ser un programa complicado. Lo que no me imaginaba es que me iban a avisar justo antes de empezar de que ella fallecía y me estaban esperando en la calle para montarme en el coche y marchar corriendo a su entierro. Realmente aquel día fue muy duro porque ahí fue cuando me di cuenta de que tu situación personal no tiene por qué influir en tu trabajo. La persona que está al otro lado de la radio, ella no tiene la culpa de si tú tienes un mal día, de si estás contento, de si estás triste. Y realmente, eso que hemos hablado antes, del componente de actor que a veces tenemos y que nosotros nos estamos interpretando a nosotros mismos cuando nos ponemos delante de un micrófono, fue una experiencia muy dura, pero en la que me di cuenta, ¿no?, de que hay veces que nosotros solamente somos un medio, somos una herramienta más y que la protagonista auténtica es la radio y por extensión es la vida. Lo que aquel día primaba era que los oyentes escuchasen a los invitados. Quizás yo a lo mejor podía estar más apagado porque yo me conozco, pero estoy convencido que nadie se dio cuenta de esa situación personal que yo estaba atravesando en ese momento. Y respecto a buenos momentos, pues yo creo que han sido muchos. Muchos porque en la radio además nos toca hacer de todo. Si hay que echar cable, se echa cable. Si hay que manejar el programa, se maneja el programa y se dirigen los contenidos. Pero a mí me encantan los programas en exteriores. Cuando yo trabajaba en Radio Zaragoza, el programa de los fines de semana viajaba todos los sábados y todos los domingos. Y recuerdo con mi compañero Ernesto cómo al acabar teníamos que marcharnos y eran unas fiestas, si no recuerdo mal era Niñón, habían dejado el coche de la comisión en mitad de la calle y no podíamos salir. Así que allá que nos fuimos a montarnos en el coche, tratar de moverlo como buenamente podíamos, levantando el freno de mano. Al final vino medio pueblo a ayudarnos a mover aquello y nuestra productora, la grandísima Concha Salanova, estuvo haciendo de guardia de tráfico para que pudiésemos ir empujando el coche y ya poder regresar a Zaragoza después de hacer nuestro trabajo. Como ese, 1000 momentos buenos.